En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Avanzamos en nuestro tema, San Pablo. En las ocasiones anteriores les hablé, en primer lugar, de la vida y del temperamento de San Pablo, el perfil inicial que llamé yo. Luego les hablé de San Pablo como cristiano. Posteriormente vimos las actitudes del corazón de San Pablo. Vamos ahora a empezar otro apartado que es San Pablo formador, o sea, la vocación de San Pablo. Aquí está, es este libro, ¿sí? Y si no está ahí, está en Amazon. Hoy lo que no está en Amazon no existe, casi. Entonces, si ustedes quieren existir, es decir, vivir a esta altura del siglo XXI, vale la pena que, si no lo consiguen por los medios tradicionales, busquen estos otros medios que también son eficaces. Bien, entonces está en Amazon, está este y están otros 9 libros. Son 9 son de espiritualidad y uno es de un tema que se llama Humanidades Clásicas. Quien esté interesada se puede hablar después de eso, pero no aquí. ¿Y solo por Amazon se puede? Por Amazon los pueden conseguir, sí. Dicho esto, ¿a qué llama Dios a Saulo cuando lo encuentra en el camino de Damasco, antes de llegar a la ciudad? Les recuerdo que en ese encuentro, que no tenía previsto San Pablo, porque él iba como Saulo, como joven con título universitario, ufano de ese título, y a apresar a los creyentes en ese hereje, así lo consideraban los judíos a Jesús, cuando iba con esta idea y cartas de recomendación de los sumos sacerdotes desde Jerusalén, y les comento que desde Jerusalén hasta Damasco son alrededor de 300 kilómetros en aquellas circunstancias. Entonces era mucho el fervor que tenía Saulo en mantener, según él, pura su fe judía como fariseo. Pero saben que cuando Dios entra en la vida de una persona, cambia la vida de la persona si la persona colabora. Porque en el caso que les estoy comentando, bien pudo reaccionar Saulo de otra manera. Lo primero que ocurre después de que es derribado de su montura es escuchar una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La actitud de Saulo, una actitud humilde, fue: ¿quién eres tú, Señor? Realmente no sabía a quién estaba persiguiendo. Si hubiera sido una persona soberbia, se enfurruña, se enfada, sigue en su terquedad y Dios nuestro Señor pasa de largo con su gracia. Pero no ocurrió así. Él, al decirle ¿quién eres tú, Señor?, estaba abierto a escuchar la respuesta que el Señor le dio. Y la respuesta fue: yo soy Jesús al que tú persigues.
ve a la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Y en la ciudad el Señor prepara a quien iba a bautizar a Saulo y le dice, va a venir una persona, tranquilo, aunque hayas escuchado hablar mal de él, yo lo he elegido para que sea maestro de los gentiles, en la fe y en la verdad, y para que lleve mi reino hasta los confines de la tierra. Ahí está la esencia de la vocación de Saulo, que después de bautizado cambia su nombre de Saulo, que significa, si no recuerdo mal, algo así como columna en hebreo, a Paulo, nombre latino que significa pequeñito, pequeña cosa. Dios hace grandes cosas con pequeñas cosas. Quien se presta para que Dios nuestro Señor actúe a través de él, hace lo más grande que puede hacer una pequeña cosa, que es dejar a Dios llevar la rienda y el timón de la propia vida. Y así Saulo, convertido ya en Paulo, es designado por el Señor para ser maestro de los gentiles en la fe y en la verdad. Fíjense, vamos a ir comentando cada una de las palabras. Maestro, en latín se dice magister, y magis significa más. Y la desinencia ter significa oficio, vocación. Por tanto, magister significa aquel que por vocación ayuda a que otros sean mejores personas. Más personas, no en cantidad, sino en calidad. Vocación a que otro sea mejor persona. Eso es un maestro. Y San Pablo es llamado por el Señor para ser maestro, para ayudar a muchos otros a que sean mejores personas. Pero no van a ser mejores personas a los pies o ante la predicación de Pablo porque él les predique historia, o porque les predique filosofía, o porque les predique literatura, o porque les enseña a ser médicos. No es eso. Dice maestro de los gentiles en la fe y en la verdad. Ese es el núcleo de lo que San Pablo va a desarrollar en todas sus predicaciones como la realización de su vocación. La fe en el verdadero Dios. San Pablo, Saulo antes, conocía una versión, digamos, parcial de Dios nuestro Señor, la que el Señor había tenido a bien revelar a los judíos en el Antiguo Testamento. Pero con Dios hay que estar a su última edición, a su última voluntad, y hay que saber dejar a Dios ser Dios, como Dios se nos manifiesta. Y el Señor se manifestó en su pueblo públicamente durante 3 años, y no lo recibieron. A San Pablo, Saulo, se le manifiesta, no sabemos cuánto haya durado el fenómeno del encuentro en el camino de Damasco, pero habrán sido minutos. Y en minutos, por la actitud humilde de Saulo, se convirtió en Pablo. Desde luego, todo esto, como entra en una naturaleza humana, tiene que procesarse según los ritmos de una naturaleza humana. No se es santo del 0 al infinito en 3 minutos. ¿O alguna de ustedes sí? ¿No? No, si hay alguna, díganos, la ponemos al lado de la Santísima Virgen y buscamos otro día para coronarla.
Entonces, si nadie es santo de la noche a la mañana, del cero al infinito en 2 minutos, San Pablo también necesitó un tiempo para asimilar lo que significaba su nueva vocación: ser maestro de los gentiles en la fe y en la verdad. Y por eso, después de su bautismo, se fue a Arabia y estuvo ahí 2 años. Y en esos 2 años, fíjense que no tenía prisa por salir a predicar de inmediato. En esos 2 años lo que le interesaba era recapacitar, profundizar, asimilar mejor lo que le acababa de ocurrir en el camino de Damasco. Por eso no se transforma uno en maestro de los gentiles de la noche a la mañana, aunque se sepa cuál es la vocación y aunque se conozcan, dijéramos, lo que significa esa misión. Es un proceso lento, pero lo grande es que el Señor le dijo: en la fe y en la verdad. Todos nosotros, como personas humanas, tenemos la tendencia natural de buscar la verdad. Y es ahí a donde apuntaba también el Señor. Y fue el Señor el que dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y es el primer momento en el que en la historia la verdad no es un concepto, sino una persona. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Y es esto lo que San Pablo va captando, y a la verdad natural, luego les comentaré algo sobre esto en lo que nos queda de sesión de hoy, a la verdad le añade lo específico de un creyente en Cristo, que es la fe cristiana, la fe en Cristo. Por eso, entonces, la primera reflexión que les propongo en este día es: ¿qué significa ser maestro de los gentiles en la fe y en la verdad? Y les recuerdo que gentiles en este contexto significa todos los que no son judíos, es decir, todos nosotros. Los judíos en aquel tiempo, yo no sé cuántos serían, 1 millón a lo mejor, 2 millones, ahora son 16 millones. Pero ¿qué son 16 millones al lado de 8,000 millones? Dicen que somos 8,000 millones, yo no sé cuánta paciencia haya tenido quien haya llegado a esta conclusión matemática, pero ciertamente somos muchísimos. Pero aun siendo muchísimos, el mundo, la tierra, da para muchísimos más. Maestro de los gentiles. ¿Qué significa esto? Vamos a irlo desglosando poquito a poco. Significa, en primer lugar, que, y es otra expresión, San Pablo es transformado, así lo dice el texto, en un vaso de elección del Señor. Vamos a ponerlo un poquito más sencillo para que ustedes lo entiendan. Supongan que una persona importante va a venir a visitarlas a sus casas. No sé quién sea importante, el cardenal de Guadalajara, por decir, ¿no? El cardenal de Guadalajara es importante. Bueno, ¿qué tipo de vajilla sacarían ustedes para ese día? No la de todos los días. Elegirían vasos especiales para ese día, y vasos o copas o lo que sea, o caballitos o lo que sea, ¿no? Bueno, pues eso que cada una de ustedes haría, y es lo lógico, también lo hizo Dios con Pablo. Lo estaba eligiendo a él para llevar su mensaje, y tenía que ser el mejor vaso, la mejor copa, de manera que realmente pudiera transmitir de un modo un poquito más digno lo que significa su mensaje de salvación. Vaso de elección del Señor. San Pablo, de inmediato, lo que va a hacer es, sabiéndose elegido del Señor,
tener siempre como punto de referencia a quien lo eligió. Y por eso lo va a estar consultando de un modo frecuente a lo largo de toda su vida. Porque no es que él se las sepa todas, él va aprendiendo y va consultando al Señor. Y en ocasiones no es una consulta la que parte de él, sino es una indicación la que parte de Dios. Y hay un trabajo en equipo bellísimo entre Dios y una criatura. Y nos enseña eso, a vivir en nuestra vida en frecuente consulta a Dios nuestro Señor. ¿Qué es nuestra oración si no es eso? Y cada uno de nosotros, por tanto, aunque no nos llamemos Pablo, y si alguna de ustedes se llama Paula, no basta llamarse Paula para ser Santa Paula. Y aunque ninguno de nosotros tenga por vocación recorrer todos los kilómetros que él recorrió en su vida, que fueron muchísimos, proporcionalmente, piensen que habrá recorrido entre 15.000 y 20.000 kilómetros en aquella época y con aquellos medios. Pero aunque no tengamos esa vocación material idéntica de él, espiritualmente tenemos la misma vocación. Porque nosotros no somos maestros de gentiles, pero somos maestros de las personas que nos rodean. Y las primeras personas que nos rodean son las más cercanas, que en ocasiones son las más difíciles. Y quien sabe de esto puede hablar de ello, aunque no se trata de revelar aquí secretos de Estado o de estadio, ya no lo sé yo cómo llamarlo. Entonces, San Pablo, vaso de elección del Señor, consulta frecuentemente al Señor qué pasos ir dando a lo largo de su vida. Y en ocasiones es el Señor el que le dice, y se lo dice más o menos así: tú quieres ir hacia el este. Ir hacia el este entonces implicaba ir hacia Ucrania, hacia Kiev, hacia Rusia. Y el Señor le dice: no es por ahí, te quiero en el oeste. ¿Recuerdan, por tomar otro ejemplo bíblico, recuerdan al profeta Jonás? Sí. Si aquí está Tierra Santa, Nínive está al oriente de Tierra Santa. El Señor le dice: quiero que vayas a Nínive. Y él se encapricha y dice: yo no voy a Nínive, yo voy a Tarsis, que se encuentra en el extremo opuesto de donde Dios nuestro Señor quería que estuviera. Ya saben toda la historia, pero lo único que quiero decirles es que en ocasiones Dios es así de descarado. Tú quieres una cosa que consideras buena. Pablo consideraba que ir hacia el este era bueno, y el Señor le dice: no te quiero por ahí, quiero que vayas al lado opuesto. Y en el caso de Jonás, yo te quiero por ahí y tú te vienes por acá. Vamos a ver quién gana. A la salida nos vemos. Entonces, San Pablo consulta frecuentemente a Dios nuestro Señor. Seguramente es una consulta importante. Pero fíjense que consultando frecuentemente al Señor supera distintos peligros que todos nosotros tenemos, y más cuanto más crecemos. Un primer peligro que supera cuando San Pablo consulta al Señor es el aislamiento. Creer que Él solo sabe todo, puede todo y hace todo bien, y que no necesita consultar nunca nada a nadie. Hay un libro por ahí que se titula El hombre no es una isla. Y aislarse es empobrecerse. Y al aislarse es encerrarse en uno mismo. Y aislarse es retroceder en vez de avanzar. Porque si Dios nos puso en esta vida
nos puso en contacto con otras personas y, como decía Cantinflas, entre bromas pero con una gran verdad, Dios nos puso en este mundo para que nos amásemos y para que nos amasemos. Entonces, quien se aísla no ama y no se amasa. Se supera el aislamiento consultando al Señor. Eso es una sugerencia para nuestra oración y para momentos particularmente importantes de nuestra vida donde no sabemos exactamente hacia dónde ir, por dónde pisar. No a quién pisar, sino por dónde pisar. Se supera la autosuficiencia. Una cierta autosuficiencia es sana, porque pues ustedes no necesitan que alguien les ayude, no sé, a ponerse los zapatos. A lo mejor en algún caso sí, pero es una cosa que ya se domina y uno domina eso. Los trabajos normales que nosotros realizamos en nuestra vida los realizamos por nosotros mismos. Esa es una sana autosuficiencia. La insana es cuando necesitamos ayuda, no pedirla, creyendo que nos bastamos nosotros en todo. Y hay momentos y situaciones y circunstancias en los que no nos bastamos nosotros. Necesitamos consulta, necesitamos ayuda. Y, con perdón de la expresión, la ventanilla de Dios está siempre abierta para que lo podamos consultar en cualquier momento del día o de la noche. Es mejor consultarlo de día, porque las noches están hechas para dormir. Y no digo que Dios deje de atender por las noches, pero si son muchas las horas del día, es mejor consultar al Señor en las horas del día, cuando estamos nosotros despiertos. Hay otro elemento que quiero comentarles y es precisamente este. San Pablo, eso significa ser maestro de los gentiles, significa que trabaja con celo y no con celos en plural. Ustedes entienden perfectamente la diferencia. Celo significa entusiasmo, significa energía, significa constancia, significa gusto, significa tenacidad. Trabajar con celo. Y todos los pasajes que nosotros conocemos de la vida de San Pablo, sea por los Hechos de los Apóstoles, sea por sus cartas, nos manifiesta una persona positiva, una persona respetuosa, una persona programada, una persona inteligente, una persona que pone todas sus cualidades al servicio de la misión que el Señor le confía. Y celos, en plural, no es así. San Pablo no trabaja con celos por no ser San Pedro. San Pablo es San Pablo y San Pedro es San Pedro, y ambos quedan tranquilos realizando su misión. Y San Pablo no tiene celos porque no es San Juan, que estuvo tan cerca de María, y no tiene celos por Matías, que fue el llamado a suceder a Judas, y no tiene celos de los colaboradores que él mismo va llamando y va poniendo en las distintas ciudades a la cabeza de las comunidades que él va fundando, de las distintas iglesias. No tiene celos de discípulos suyos como Timoteo o como Tito o como un gran predicador judío que después lo abandonó, que se llamaba Alejandro. San Pablo trabaja con celo y no con celos. Y ahí está también una lección para nosotros. Es posible que en nuestra vida, y no específicamente en relación con el esposo, nos vengan celos de otras personas porque son mejores que nosotros en A, B, C y en todo el alfabeto. No tenemos nosotros que dar cuenta de lo que hacen o son las otras personas. La vocación y la llamada de Dios son individuales y son irrepetibles y son insustituibles.
Y tenemos que tener presente eso para nuestra serenidad, para nuestra paz, para nuestra tranquilidad. Cuando nosotros trabajamos con celo y no con celos, hay paz, hay armonía, hay constancia, hay fortaleza, y todo esto nos lo va dando el Señor. En el fondo hay un motivo importantísimo en la vida de San Pablo que nos explica también su entrega a su vocación, y es este, se lo comenté ya en algún momento anterior: la caridad de Cristo nos urge. No dice: la opinión que tienen de mí los demás me urge a entregarme para hacer lo que estoy haciendo. No dice: mi temperamento me lleva a hacer todo esto que yo estoy haciendo. No. El motivo principal es la caridad de Cristo. Y la caridad de Cristo es el amor de Cristo. Y recuerden, Dios es amor. Cristo, que es Dios, es amor. Él tiene otra frase importantísima que explica un poquito mejor esta, cuando dice: me amó y se entregó por mí. Esto es suficiente para poner en movimiento la vida de San Pablo en todas las etapas de su existencia. Si Dios lo amó y se entregó por él, lo que le corresponde a él es amar a Dios y entregarse por él. Me amó y se entregó por mí. Y este es un motor, vamos a decir así, con una energía atómica. En poco espacio tiene muchísima energía y muchísima fortaleza que le puede durar, y le dura efectivamente toda la vida, urgido por la caridad. Pero también significa en humildad y en dependencia. Les dije que no era autosuficiente. Ahora está dicho de un modo distinto, pero es la misma verdad. En humildad y dependencia, ¿de quién debería depender Pedro además de Jesús? Digo Pedro, perdón, ya les dije. ¿De quién debería depender Pablo además de Jesús? De Pedro. Y San Pablo va a Jerusalén, donde está Pedro, para consultar a Pedro. Dice San Pablo de un modo muy práctico: no fuera que yo estuviera corriendo fuera de lugar. San Pablo quiere estar seguro, no solo por lo que Dios le dice, sino por lo que la autoridad constituida por Jesús le pueda decir o no decir. Y por eso San Pablo va a Jerusalén a ver a Pedro, para no correr en vano. Y esto en nuestra vida pues también tiene que ver, porque en ocasiones exactamente no sabemos por dónde ir, y hay autoridades, personas que Dios pone a nuestro lado que nos pueden ayudar, no imponiéndonos un camino, sino escuchándonos y ofreciéndonos alguna sugerencia de solución, para que reflexionando cada uno de nosotros, sea cada uno de nosotros quien al final decida. Porque si otros deciden por mí, significa que yo no he crecido lo suficiente. Dios me hizo inteligente y me dio una voluntad libre. Debo aprender a utilizar mi inteligencia y debo aprender a utilizar mi voluntad libre. Y el principal acto de una voluntad libre es la decisión. Por eso se puede decir que la persona es persona madura en la medida en que conoce la verdad y decide bien. Por eso entonces San Pablo va a Jerusalén, para estar seguro de que va decidiendo bien.
Pero fíjense cómo al mismo tiempo, en su vida como apóstol de los gentiles, no desaparecen todas las, vamos a llamarlas así, sombras de su personalidad. Entre esas se puede hablar, porque lo dice él, que se presenta ante los demás en debilidad, temor y temblor. Uno podría pensar de inmediato que San Pablo tuvo un temperamento fogoso y que se comía el mundo de 2 bocados. Y sin embargo él habla de su debilidad, del temor que tiene ante la vocación que va llevando adelante y del temblor que siente. Y esto significa que Dios, cuando nos llama, no nos deshumaniza, sino que a partir de nuestras debilidades, si le dejamos espacio, Él manifiesta su fuerza. Recuerdan en algún momento San Pablo, por las dificultades internas de su misión, de su temperamento, del momento en el que estaba viviendo, dice: 3 veces le he dicho al Señor que me deje en paz. No sé cuántas le habremos dicho nosotros. 3 veces, no dice 3 veces al día, dice 3 veces. Y me respondió: te basta mi gracia. Y añade: por tanto, con gusto me gloriaré de mis debilidades, porque cuando soy débil, es entonces cuando soy fuerte. No es un juego de palabras. Es la experiencia de que, constatando su debilidad, se abre a Dios nuestro Señor para que sea Dios quien actúe. Y es entonces cuando Dios manifiesta toda su fortaleza en esa persona débil que se le presta y le ayuda a superar debilidades, temores y temblores, y todo lo que le va ocurriendo a San Pablo, porque su vida fue una vida muy agitada y muy ajetreada. Por eso, esto también significa que San Pablo no deja de ser hombre por la nueva vocación que el Señor le pide, sino que desde su humanidad, que tiene estos elementos de debilidad, de temor y de temblor, Dios nuestro Señor actúa. Y en el fondo nos está diciendo que el secreto en todos esos momentos es apoyarnos en el poder de Dios. Es lo que hace Él, y es lo que le hace santo, y es lo que lo hace con ese celo en su vida apostólica. Y por eso es otra reflexión que nos puede servir. San Pablo se hace todo a todos para ganarlos a todos. Tiene 2 versiones de esta frase. En un primer momento de su vida dice: me hago todo a todos para ganarlos a todos. Con mayor realismo más adelante dice: me hago todo a todos para ganar a algunos, sabiendo que hacerse todo a todos no garantiza que se va a ganar a todos. No los ganó el Señor como pretende Pablo ganarlos. No los ganó a todos Pablo como pretendemos ganar nosotros a todos. Pero eso lo que se nos está a nosotros diciendo es esa actitud, la voy a comentar más a fondo, de apertura a todos. Y dice: me he hecho débil con los débiles y fuerte con los fuertes. La primera lectura de hoy, ¿cuál era? ¿Quién recuerda? Sí, pero ¿en qué momento? Ay, yo la leí, padre, estuvo muy bien. Bueno, les ayudo yo para ganar tiempo. Fue
el discurso de San Pablo en el Areópago de Atenas. ¿Sí? Bueno, voy a comentárselo más a fondo porque además providencialmente queda muy bien. Atenas es la capital de Grecia y Grecia no es tierra santa. Y Pablo es maestro de los gentiles. Por tanto, entendió que debía ir a Grecia. Más aún, va a Grecia después de que él tenía la intención de ir hacia el este y le dijeron, no, vete a Macedonia. Macedonia era una provincia romana al norte de Grecia, la patria de Filipo de Macedonia, el papá de Alejandro Magno. Entonces se va a Macedonia y de Macedonia baja a Atenas, que era la capital de la provincia, antes no se llamaba Grecia, se llamaba Acaya. Entonces llega a Atenas, un pueblo gentil, y él es maestro de los gentiles. Y voy a leerles no el texto que nos leyeron muy bien, por otro lado, sino un poquito el contexto para que se den idea. El contexto es este. Mientras Pablo les esperaba en Atenas a dos compañeros de misión, estaba interiormente indignado al ver la ciudad llena de ídolos. No olvidemos que en las culturas antiguas más desarrolladas, Grecia y Roma, Dios estaba presente en la vida de esos pueblos, pero no como un Dios único, sino como muchos dioses, cada uno encargado de alguna faceta de la vida humana. San Pablo, que había sido educado en el monoteísmo judío, al ver tanto ídolo, sentía naturalmente una cierta indignación religiosa. Así empieza. Discutía en la sinagoga con los judíos, porque en Atenas había sinagoga, y con los que adoraban a Dios, y diariamente en el ágora con los que por allí se encontraban. El ágora era la plaza principal, y si de algo tenían fama los atenienses, era de charlatanes y curiosos de novedades. Entonces llegaba un nuevo predicador y se le juntaban y hablaban y escuchaban y discutían. De aquí esto que acaba de decir. Trababan también conversación con él algunos filósofos epicúreos y estoicos, que eran las dos escuelas principales del momento histórico. Los estoicos tenían como valor principal la virtud y se acercan en este sentido a lo que es la filosofía perenne, la filosofía cristiana, y los epicúreos tenían como valor principal el placer, el vivir bien. Entonces había esas dos escuelas. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Lo juzgaban como lo que ellos eran. Y otros, parece ser un predicador de divinidades extranjeras, porque anunciaba a Jesús y la resurrección. Lo tomaron, lo llevaron al Areópago y le dijeron, ¿podemos saber cuál es esa nueva doctrina que tú expones? Abiertos y con afán de novedades, le preguntan a Pablo. Pues te oímos decir cosas extrañas y querríamos saber qué es lo que significan. Todos los atenienses y los forasteros que allí residían, en ninguna otra cosa pasaban el tiempo, sino en decir u oír la última novedad. ¿Le suena? Pablo, de pie, en medio del Areópago, dijo,
Y ya empieza el discurso que ustedes escucharon. No les voy a leer el discurso, pero las reflexiones que ahora les voy a hacer nos van a manifestar cómo San Pablo, consciente de su vocación de ser apóstol de los gentiles, se acerca a estos gentiles. ¿Y cómo se acerca a estos gentiles? Porque las actitudes que San Pablo tiene entonces ante esos gentiles son las que cada uno de nosotros debe tener ante cualquier otra persona, y más si no la conocemos, y más si fuera de una cultura o de una lengua extraña. Y no debería ser tan extraña, porque hacerse todo a todos en el lenguaje de San Pablo significa aprender griego para hablar con los griegos, porque él no tenía ahí ningún intérprete, él estaba hablando. Y él, les decía yo cuando hablaba de su persona, que era turco, o primero judío, turco y ciudadano romano. Y como la lengua del Imperio Romano en ese tiempo era el griego, todavía no estaba tan fuerte el latín, cualquier persona que vivía en el vasto Imperio Romano, si quería relacionarse con los demás, tenía que aprender griego. ¿Qué quiere decir esto entonces, hacerse todo a todos? Lo primero, hay una actitud de apertura. ¿Qué significa esto? Significa que al que es diverso de mí, no lo debo ver yo con recelo, ni con temor, sino debo saber abrirme para tratar con él. Y es así como la Iglesia Católica surgió y progresó. ¿Qué hicieron? Bueno, además de San Pablo, ¿qué hizo San Juan cuando después de la ascensión y la venida del Espíritu Santo se fue a Éfeso o a Turquía? Hacerse turco con los turcos para explicarles el Evangelio y para cuidar a la Santísima Virgen. ¿Qué hizo el apóstol Tomás? Aquí se podría hablar de cada uno de los apóstoles. Tomás fue hasta el norte de la India a predicar el Evangelio. Y en el norte de la India no hablaban arameo, que era la única lengua que él conocía. Apertura significa interés por la lengua, por la cultura, por la psicología, por la historia, por la literatura de la persona que tengo delante, como lo hace San Pablo. Apertura significa, en definitiva, respeto por el otro, porque el otro por lo menos es otro yo. Y si es otro yo y yo quiero que los demás me respeten, tengo que empezar respetando a los demás. Y lo que hace San Pablo en este discurso, que es extraordinario, es precisamente abrirse a ellos y respetarlos. No solo respetarlos, alabarlos. Y alabarlos con fundamento. Porque se puede alabar a una persona por halagar sin fundamento. Y eso es una mentira. Pero alabar cuando hay un fundamento tiene y se hace oportunamente, es un modo extraordinario de acercarse a la otra persona, de mostrarle un sano interés, de mostrarle un sano respeto. ¿Cómo vemos que los alaba? En la primera frase, atenienses, y es el inicio de cualquier discurso clásico, atenienses o romanos si fueran romanos, etc. Dice, veo que ustedes son personas en extremo religiosas, porque paseando por ahí vi un altar que decía al Dios desconocido, y añade, eso que ustedes adoran sin conocer
o ese al que ustedes adoran sin conocer, es el que vengo yo a predicarles. Apertura, respeto, alabanza oportuna y claridad en el mensaje. En la primera frase se sabe ya a dónde quiere llegar. No anda dando vueltas como si fuera un dron 5 horas encima para luego aterrizar. En la primera frase aterriza. Respeto, hay cercanía con ellos, hay conocimiento de su cultura, conocimiento de su religión, porque dio vueltas por el ágora y el Areópago. El año pasado, hace poquito más de un año, me tocó la gracia de estar ahí. Y casi fue el día de este discurso. Y a la entrada del Areópago, en una placa de bronce, más o menos de unos 3 metros de altura, está en griego este discurso. Son gracias que hay que aprovechar. Conocimiento, pero también hay otro elemento muy importante, que es el empleo de lo que nos une a las personas a las que nos estamos dirigiendo. Y aquí, ¿qué es lo que une a un judío cristiano ya con un griego no cristiano? Por lo que ustedes escucharon, ¿tendrían una respuesta? ¿Cuál es? ¿Cómo? Bueno, la apertura ya la comentamos de los dos. Tiene que ser algo que va más allá. Eran religiosas. ¿Cómo? Eran religiosas. ¿Y qué significa ser religioso? Vamos a ir un poquito más. Que pues adoraban a Dios. Lo importante, lo que los une, era el concepto de un Dios creador. Y por eso dice San Pablo en el desarrollo de este discurso, este Dios es el que ha hecho todo lo que nosotros vemos, las estaciones y demás. Eso es lo que los une en el concepto del tema más importante, que es la religión. Saber utilizar lo que nos une. Para eso hay que reflexionar en cada caso y ver qué es lo que nos une. Concretémoslo para que advirtamos que esto tiene un alcance más allá de lo que inicialmente se puede pensar. Si van siguiendo de alguna manera el deporte actual en México, no vamos a hablar del América, paréntesis. Saben que hay un ciclista de Baja California que se llama Isaac del Toro, que va ganando en el Giro de Italia, en la Vuelta Ciclista a Italia, a falta de 3 días. Supongan que alguno de sus hijos, seguramente ocurrirá o habrá ocurrido, por este modelo que está surgiendo en la sociedad de México, le van a venir ganas de ser ciclista y se va a poner de moda el ciclismo. ¿Qué significa esto? Que si ustedes están atentas, deben aprender un poco de ciclismo para poder empezar y tener un diálogo que sea fructuoso e interesante para su hijo o para su hija, no para quedarse a nivel de ciclismo durante 30 años, sino para que, empezando por el ciclismo, primero, su hijo o su hija adviertan que ustedes viven en el presente, que no acaban de aterrizar de Marte, que no tienen la escafandra puesta, recién aterrizados de Marte o recién salidos del buceo, sino que van siguiendo lo que es la vida actual, y de esta vida actual saben leer lo que puede interesar
para mejorar el diálogo con nuestros hijos, con sus hijos. Eso es hacerse todo a todos. Eso es saber emplear lo que nos une. Y eso nos hace salir de nosotros mismos, interesarnos por algo que inicialmente ni siquiera sabíamos que existía, pero que sabemos que en este momento es importante y que sí lo van siguiendo y leyendo y animando y alimentando a cada uno de sus hijos o a alguno de sus hijos. Dios creador. Pero después San Pablo, partiendo de elementos que los unen, eleva su mensaje a dimensiones insospechadas para los griegos. Igual que Jesús cuando dialoga con la samaritana. ¿Recuerdan cómo empieza? Él empieza pidiendo agua. Y cuando eleva a la samaritana le dice: si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría un agua viva que salta hasta la vida eterna. Elevar. ¿Cómo lo hace San Pablo? Primero les dice que Dios es espíritu. Y en esto corrige modos de ver y de actuar de los griegos. Según los griegos, cada dios tenía una personalidad y tenía una figura. Y podía ser representado físicamente, o en mármol, o en piedra, o en madera, o en lo que fuera. San Pablo les dice: no va por ahí el tema. Dios es espíritu. Y si es espíritu, todas las representaciones que tenemos nosotros de dioses son insuficientes y son un error. Primera verdad de elevarlos de su nivel. En segundo lugar, les habla de la creación. Antes les había dicho que Dios era el creador, y en ese momento como que se unían la cultura judía, religiosa judía, con la cultura griega. Y en este momento les dice San Pablo que esta creación está puesta por Dios para que nosotros lo descubramos a Él, aunque sea de un modo imperfecto. Porque cada una de las criaturas, por ser venidas de Dios, es buena. Y siendo buena, está bien hecha. Recuerden todo lo que se nos dice en el Génesis. Al final de cada día, vio Dios lo que había hecho y era bueno. Pues toda la creación es buena. Pero aun siendo buena toda la creación, no nos dice todo lo que es Dios. Por eso es un camino la creación para llegar a Dios, pero no es Dios. Nos puede enseñar de un modo imperfecto lo que es Dios, y en ese sentido es una ayuda. Piensen ustedes, supongamos que les encanta ver cómo atardece, y por decir algún lugar, en Manzanillo o en Vallarta, ¿no? Son experiencias que nos pueden ayudar a gustar un poquitín de cielo, sí, pero no son el cielo. Entonces, San Pablo lo que hace en este segundo momento es decirles: todo lo que nosotros vemos en la creación es obra de ese Dios, y es un mensaje que Dios nos envía para descubrirlo a Él, aunque sea un mensaje imperfecto. Porque Dios no es el ocaso, porque Dios no es la nieve, porque Dios no es el mar. Pero quien hizo la nieve, el mar y el ocaso, pues es una persona extraordinariamente importante, porque ha tenido el poder de crear ese nivel de belleza. Precisamente por eso. Entonces, aunque sea de un modo imperfecto, las criaturas nos ayudan a encontrar a Dios. Y después añade que
Dios nuestro Señor no es un ser lejano, sino es un ser cercano. Y añade una frase que dice, es de las más conocidas de Él: en Él vivimos, nos movemos y existimos. Por tanto, Dios, lo diría después un filósofo hispano-romano, se llamaba Séneca, que decía, fíjense a qué formulación llegó, hablando de Dios decía: está cerca de ti, está junto a ti, está dentro de ti. Esa formulación es extraordinaria y va en la línea de lo que está aquí diciendo San Pablo. Dios no es un ser lejano, porque vivimos en Él, nos movemos en Él y existimos en Él. Pero los eleva todavía más, dado que ya les ha dicho elementos que conocían y en los que coinciden. Se trata de ser maestro de los gentiles en la fe. Lo anterior de alguna manera es en la verdad. Pero en la fe les dice que lo que corresponde que todos nosotros hagamos ante este Dios que les está explicando es convertirnos a Él, la conversión. ¿Recuerdan la primera frase de Cristo en su vida pública? Conviértanse y crean en el Evangelio. Es lo que nos recuerda la Iglesia el día de la imposición de la ceniza. Hay otra fórmula del Antiguo Testamento que es: acuérdate de que eres polvo y que has de volver al polvo. Quedémonos con la primera que les decía, de lo que significa la conversión. Todos estamos llamados a convertirnos a ese Dios al que vamos conociendo en la medida de del desarrollo de nuestra fe. Y añade, hay que convertirnos porque va a venir a juzgarnos. Juicio final, típico, doctrina, digamos, exclusiva de los cristianos y nueva para los judíos. Y dice, nos va a juzgar a través de Jesús, al que resucitó de entre los muertos, que es, dijéramos, la verdad más escandalosa para un griego. Los griegos no podían, tampoco lo aceptaron los judíos, pero con esto les quiero decir que San Pablo, al final de su discurso, no se calla esta verdad fundamental y central de nuestra fe, que Jesús resucitó de entre los muertos. Y cuando lo escuchan hablar de la resurrección de los muertos, le dicen: de eso te escuchamos otro día, por hoy basta. Por tanto, el final de este discurso de San Pablo en el Areópago, humanamente hablando, no fue un éxito. No hubo multitudes que de inmediato pidieran el bautismo. Hubo uno o dos, Dionisio Areopagita y una mujer llamada Dámaris. Pero no debe juzgarse el resultado de una predicación por los frutos externos materiales que se ven. Se debe juzgar por la pureza de intención con que se actuó y por la humildad de dejar los resultados todos siempre en manos de Dios. Esta es la vocación de San Pablo. Ya me pasé de 3 minutos, les pido perdón. Si tienen algún comentario, alguna duda, alguna experiencia, queja, lamento o crítica. En lo que dice usted que está grabado, también viene la parte de que Jesús resucitó. Claro, todo, está todo el discurso. Sí. Creo que saqué yo una foto, ya no me acuerdo, pero
Creo que saqué una foto. ¿En griego está? Está en griego, en la lengua original. Sobre esto, escuchen esto y grábenselo a fuego. Las grandes batallas de la mente se libran en las lenguas originales. Y, con perdón, quien no conoce las lenguas originales casi no debería hablar. Quizás soy muy duro, pero el nivel debería ser ese. Sí. No les digo que se pongan a aprender hoy griego y mañana latín y después hebreo. Pero si quieren tener garantía de ser escuchadas y de cierto éxito en alguna materia, hay que conocer la lengua original. San Pablo, que Jesús o Dios le había dicho a San Pablo que se fuera hacia el oriente, a Occidente. Él quería ir a Oriente y Dios le dijo a Occidente. Pero se fue a Oriente. ¿No? No, se fue. Claro. Él quería ir a Rusia, por simplificar, y el Señor le dijo no, a Grecia y luego a Roma. ¿Cómo? Ah, sí, bueno, pensaba que San Pablo había desobedecido a Dios porque, según ella, Dios le había dicho vete a Oriente, y no era Dios, era él el que quería ir a Oriente, y fue Dios el que le dijo no, a Occidente. Y San Pablo dejó a Dios ser Dios, le obedeció. ¿Más? ¿Ninguna pregunta más? Entonces vamos a dar gracias. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.